Hola a todos. En este video vamos a hablar sobre dos procesos celulares esenciales para la vida en nuestro planeta, la fotosíntesis y la respiración celular. La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas, las algas y algunas bacterias producen su propio alimento utilizando la energía del sol, mientras que la respiración celular es el proceso por el cual las células producen energía a partir de la glucosa y el oxígeno. En este video vamos a aprender todo sobre cómo funcionan la fotosíntesis y la respiración celular, desde los procesos químicos que ocurren hasta su importancia para la vida en la Tierra. Empecemos. ¿Qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas y otros organismos fotoautótrofos, que utilizan la luz como fuente de energía, convierten la energía luminosa en energía química que pueden utilizar para su crecimiento y supervivencia. Este proceso es fundamental para la vida en la Tierra, ya que proporciona el oxígeno que los seres vivos respiran y es la base de la cadena alimentaria. Para que la fotosíntesis ocurra, se necesitan varios elementos. En primer lugar, se necesita una fuente de energía, que en este caso es la luz solar. También se necesita dióxido de carbono, CO2, y agua, H2O, que se combinan en la presencia de la luz solar para producir glucosa, C6H12O6, y oxígeno, O2. Además de estos elementos, la fotosíntesis requiere ciertas estructuras celulares, como los cloroplastos, que son los orgánulos celulares responsables de la fotosíntesis en las plantas. Los cloroplastos contienen pigmentos llamados clorofilas, que son los que absorben la luz solar y la convierten en energía química. Repasemos. Los requerimientos para que la fotosíntesis ocurra son: luz solar como fuente de energía, dióxido de carbono, CO2, agua, H2O, estructuras celulares especializadas, como los cloroplastos, pigmentos como la clorofila, que absorben la luz solar y la convierten en energía química. Estos elementos se combinan en el proceso de la fotosíntesis para producir glucosa y oxígeno, lo que es esencial para la vida en la Tierra. ¿Cuáles son los procesos químicos de la fotosíntesis? Durante la fotosíntesis, las plantas utilizan la energía de la luz solar para convertir el dióxido de carbono y el agua en glucosa y oxígeno. Este proceso ocurre en los cloroplastos de las células vegetales, que contienen pigmentos como la clorofila y otros pigmentos accesorios que absorben diferentes longitudes de onda de la luz. La clorofila es el pigmento principal utilizado en la fotosíntesis y es responsable de la coloración verde de las plantas. Existen dos tipos principales de clorofila, la clorofila A y la clorofila B, que difieren en la estructura de sus moléculas. La clorofila A es la forma más común y es la que convierte la energía luminosa en energía química durante la fotosíntesis. La clorofila B actúa como un pigmento accesorio que ayuda a captar la luz en diferentes longitudes de onda. Además de la clorofila, existen otros pigmentos accesorios que también son importantes en la fotosíntesis, como los querotenoides y las antofilas, que ayudan a absorber la luz en diferentes longitudes de onda y protegen a las plantas de los dañinos rayos UV del sol. Durante la fotosíntesis, la energía luminosa es absorbida por la clorofila y otros pigmentos, lo que permite que los electrones de las moléculas de clorofila se exciten y salten a un nivel de energía superior. Estos electrones excitados se transfieren a una molécula llamada NADP, nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, que se convierte en NAD. Otro producto importante de la fotosíntesis es el oxígeno, que se produce cuando las moléculas de agua se dividen en sus componentes de hidrógeno y oxígeno a través de un proceso llamado fotólisis. El oxígeno es liberado al ambiente y es el gas que respiramos los seres vivos. La fotosíntesis es fundamental para la vida en la Tierra,
ya que proporciona la base de la cadena alimentaria. Las plantas utilizan la energía producida durante la fotosíntesis para producir glucosa y otros azúcares, que luego se utilizan como fuente de energía para el crecimiento y la reproducción de la planta. Los herbívoros se alimentan de las plantas, y los carnívoros se alimentan de los herbívoros, creando una cadena alimentaria interconectada. En la agricultura, la fotosíntesis es crucial para la producción de alimentos. Los agricultores pueden aumentar la producción de cultivos al proporcionar a las plantas los nutrientes y las condiciones adecuadas para la fotosíntesis, como la luz solar, el agua y los fertilizantes. También pueden utilizar técnicas como la selección de variedades de plantas que sean más eficientes en la fotosíntesis y el uso de tecnología para mejorar la fotosíntesis, como la iluminación LED y los sistemas de riego eficientes. ¿Cómo se relaciona la fotosíntesis en la producción de oxígeno? La fotosíntesis es el proceso responsable de la producción de oxígeno en la Tierra. Durante la fotosíntesis, las plantas utilizan la energía de la luz solar para convertir el dióxido de carbono y el agua en glucosa y oxígeno. El oxígeno es liberado al ambiente como un subproducto de la fotosíntesis, mientras que la glucosa es utilizada por la planta como fuente de energía para el crecimiento y la reproducción. La producción de oxígeno a través de la fotosíntesis es esencial para la vida en la Tierra. El oxígeno es un gas vital para la respiración de los seres vivos, incluyendo los seres humanos. Los seres humanos y otros animales inhalan oxígeno y lo utilizan para producir energía en el proceso de respiración celular, liberando dióxido de carbono como subproducto. El dióxido de carbono exhalado por los seres vivos puede ser utilizado por las plantas en el proceso de fotosíntesis, formando un ciclo de interdependencia entre los seres vivos y las plantas. ¿Cómo respiran las plantas? Las plantas respiran de manera diferente a los animales. Mientras que los animales toman oxígeno del aire y eliminan dióxido de carbono a través de la respiración, las plantas realizan la fotosíntesis y la respiración celular al mismo tiempo. En resumen, las plantas respiran a través de los estomas, tomando oxígeno del aire para su respiración celular y liberando oxígeno al ambiente a través de la fotosíntesis. La respiración de las plantas es un proceso esencial para su supervivencia, ya que les permite obtener la energía necesaria para su crecimiento y reproducción, y también ayuda a mantener la concentración de gases en el ambiente. ¿Qué es la respiración celular en las plantas? La respiración celular en las plantas es un proceso similar al de las células animales, pero con algunas diferencias significativas. Al igual que las células animales, las células de las plantas realizan la respiración celular para obtener energía a partir de la glucosa y otros nutrientes. Sin embargo, las plantas también realizan la fotosíntesis, que utiliza la energía de la luz solar para producir glucosa y oxígeno. Durante la respiración celular en las plantas, la glucosa y otros nutrientes se descomponen en una serie de reacciones químicas que liberan energía en forma de ATP. Este proceso requiere oxígeno, que es tomado por las plantas a través de los estomas, que son pequeños poros en las hojas y tallos de las plantas. Además de la producción de energía, la respiración celular en las plantas también produce dióxido de carbono como subproducto, que es eliminado a través de los estomas junto con el oxígeno. La cantidad de dióxido de carbono producido durante la respiración celular en las plantas es mucho menor que la cantidad producida durante la respiración de los animales. Cabe destacar que, a diferencia de los animales, las plantas no necesitan tomar oxígeno del aire para respirar, ya que producen su propio oxígeno durante la fotosíntesis. De hecho, durante el día, las plantas producen más oxígeno del que necesitan para la respiración celular, por lo que liberan el exceso de oxígeno al ambiente a través de los estomas. Etapas de la respiración celular en las plantas. La respiración celular en las plantas se divide en tres etapas principales: la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones.
Glucólisis. La glucólisis es la primera etapa de la respiración celular en las plantas y ocurre en el citosol de la célula. Durante esta etapa, la glucosa se descompone en dos moléculas de piruvato, liberando una pequeña cantidad de ATP. El proceso de glucólisis no requiere oxígeno y es común tanto en la respiración celular de las plantas como en la de los animales. Ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es la segunda etapa de la respiración celular en las plantas y ocurre en las mitocondrias de la célula. Durante esta etapa, el piruvato producido en la glucólisis se descompone aún más, liberando más ATP y subproductos como dióxido de carbono y agua. El ciclo de Krebs también requiere oxígeno y es vital para la producción de energía en las células de las plantas. Cadena de transporte de electrones. La cadena de transporte de electrones es la última etapa de la respiración celular en las plantas y también ocurre en las mitocondrias de la célula. Durante esta etapa, los electrones liberados durante el ciclo de Krebs son transferidos a una serie de proteínas en la membrana mitocondrial interna, lo que produce una gran cantidad de ATP. La cadena de transporte de electrones también requiere oxígeno y es vital para la producción de energía en las células de las plantas. En conjunto, estas tres etapas de la respiración celular en las plantas son esenciales para la producción de energía en las células y para el mantenimiento de las funciones celulares. Cada etapa del proceso libera energía en forma de ATP y produce subproductos como dióxido de carbono y agua, que son eliminados del cuerpo de la planta a través de los estomas. Además, la respiración celular es vital para la eliminación de subproductos tóxicos del metabolismo celular, como el dióxido de carbono. ¿Cuál es la importancia de la fotosíntesis y la respiración celular? La fotosíntesis y la respiración celular son procesos esenciales para la vida en la Tierra. La fotosíntesis produce glucosa y oxígeno a partir del dióxido de carbono y el agua, lo que es la base de la cadena alimentaria y ayuda a regular el clima y el medio ambiente. La respiración celular es esencial para el funcionamiento de todas las células de nuestro cuerpo y produce ATP, la principal forma de energía utilizada por las células. Además, la respiración celular está estrechamente relacionada con la producción de energía, la salud y la longevidad. En conjunto, estos procesos son fundamentales para la vida y la supervivencia en la Tierra. Gracias por ver el video completo. No olvides de suscribirte y darle like. Con esto me motivas a seguir trayendo contenido. Nos vemos.